Recorre con nosotros este viaje artístico indecente. Encontranos en Facebook como Paseo Inmoral y en Twitter como @paseoinmoralok. Están con nosotros Ayelen Fiebelkorn y Javier Guiamet, ambos profesores de historia, pero cada uno más direccionado a distintos lugares de la historia. Primero los quiero saludar a ambos. ¿Cómo andan? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tal? tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Gracias Bueno, por invitarnos. Bienvenidos a este espacio. Para nosotros es importante que estén. Pero bueno, hoy en realidad estamos acá para hablar de algo que sí tiene que ver con lo que nos pasa hoy, pero para remitirnos también a algunos momentos históricos de nuestro país en los cuales podemos hacer un poco de pie históricamente para entender un poco más, ¿no? Bueno, creo que justamente la capacidad de la historia es un poco llevarnos a comprender las causas de por qué las cosas hoy son como son, ¿no? Comprender las condiciones de posibilidad que tienen las cosas, los conflictos, el escenario político, social, cultural, ¿no? Y un poco en el pasado podemos bucear, en el pasado argentino particularmente en este caso, para encontrar algunas explicaciones a la realidad actual. Bueno, una cosa que nos interesaba, que estuvimos charlando estos días, tenía que ver, bueno, muchos pensamos que el año pasado, cuando la ONU aprobó las reestructuraciones de deudas, cuando se votó la ley de pago soberano, veo que se había generado un dique de contención ante la posibilidad de volver a pagarle a los fondos buitres, que vimos ahora en la actualidad que no fue así, que se encontraron mecanismos políticos para sortear eso. Y un poco nos quedamos pensando en esta idea que repitió Macri y repitió todo su entorno de, bueno, hay que volver al mundo, hay que alentar a los capitales y a las inversiones que vuelvan. Esta cosa como de seducir al capital. Entonces, es una problemática que ha atravesado la historia argentina y que ha tenido un montón de momentos distintos en los cuales las clases políticas de nuestro país se han preguntado de qué manera hacerlo. Es famoso que esta idea de que la deuda empieza con Rivadavia, porque toma un empréstito que después nunca paga, pero también nunca paga porque lo que era el Estado argentino en ese momento se disuelve completamente. Claro. Y la asociación o la institución política que había tomado ese préstamo deja de existir. El famoso empréstito a la Baring Brothers, Exactamente. ¿No? Pero también hubo un montón, porque en todos esos años que las naciones latinoamericanas se estaban formando, hubo avivados que fueron a Londres a decir, yo vengo en representación de... Claro. La avivada criolla, ¿no? Entonces, con todo esto, imagínense que la confianza para las inversiones extranjeras para los países latinoamericanos era muy pobre en el siglo XIX, muy pobre. Sí. Entonces, en todo el grupo político de la generación del 80 que buscó afianzar el Estado-Nación y de ese modo también lograr que eso sirviera para el desarrollo económico, una de sus principales preocupaciones era alentar la llegada de inversiones extranjeras. Y por eso seducir. Y seducir implica darle buenas condiciones, que son buenas condiciones para ellos. Para ellos, claro. Exactamente. Pero bueno, lo que es cierto es que la economía argentina de 1880 a 1930 tuvo un crecimiento muy grande, eso es innegable. El tema que a nosotros nos interesaba pensar es, en función de esto, qué riesgos también tiene el tomar, el seducir al capital. Una cosa que hacía al principio la clase política argentina era ofrecer garantías de rentabilidad. Pero también por eso se reservaba ciertos controles. Venía un capital inglés a invertir en el ferrocarril y como el Estado le aseguraba una rentabilidad si ese negocio salía mal, el Estado se reservaba el derecho de fijar la tarifa. Claro. Pero ni bien Argentina empezó a ser un país donde las inversiones tenían buen asidero, los ingleses dijeron, dejá, no me asegures la rentabilidad, pero la tarifa la pongo yo. Y durante mucho tiempo el Estado tuvo pocos controles sobre esas inversiones, que mientras todo iba viento en popa, no generó mayores problemas. Pero esta idea de que el Estado tenía pocas herramientas para controlar la economía argentina demostró ser ultra riesgoso cuando hubo situaciones de crisis. No había forma de controlar esto, lo que venía de afuera y los capitales que venían y se iban de afuera, que caían, rebotaban en Argentina en función de la rentabilidad del momento. Sí, un poco frente a esas crisis que planteaba el modelo agroexportador, ¿no? de una economía abierta.
la primera respuesta que encontraba la clase dominante para enfrentarla era achicar los gastos estatales, Claro. digamos. Y ahí recortar todo lo que tiene que ver con empleo público, todo lo que tiene que ver con políticas de Estado, Sí, con ¿sí? subsidios, con con salud, cuestiones con de- educación, claro, que un con poco... cuestiones Me suena digo, muy es- actual eso. Claro, Ahí está el exactamente, link. ahí va. Un poco es lo que está pasando ahora, ¿no? Y también el mecanismo de la deuda, contraer deuda para saldar ese déficit fiscal, Claro. ¿no? Y un poco ahí viene la conexión que queríamos plantear con los Panama Papers, los famosos Panama Papers, ¿no? Que bueno, que justamente las inversiones buscan los mecanismos de evadir al Estado en términos de control. Entonces, digamos, en esos mecanismos que van encontrando los inversores es donde se escapan al control del Estado. Pero por otro lado, hay toda una maquinaria que el Estado tiene que sostener, ¿no? Y que tiene que ver con recaudar impuestos para funcionar. En la generación del 80, cuando el Estado se empieza a consolidar, ¿sí? Con el famoso presidente Roca y demás, la manera de recaudar era cobrando impuestos, ¿sí? al consumo de las clases populares. Ujú. Entonces algunos autores, algunos historiadores e historiadoras se preguntan, bueno, entonces, ¿quiénes pagaban entonces los costos de ese Estado que crecía, ¿no? de esa administración, de ese orden, de esa paz que predicaban los propios políticos de la época? Y un poco lo que se responden es lo que también nos podemos responder hoy, que los que terminaban pagando todo lo que tenía que ver con eso eran las clases populares, como, bueno, pagando, ¿sí? impuestos a los consumos, distintos tipos de gravámenes restrictivos, ¿sí? Y que hoy también los podemos encontrar en lo que tiene que ver con todos los impuestos que uno paga, desde el monotributo, los que tenemos la suerte de tener trabajo, ¿no? El impuesto a las ganancias en otros El casos, IVA. y el IVA, claro. IVA, que es una de las cuestiones que deberíamos discutir al menos, ¿no? Porque lo que decía Yelén recién, la principal actividad económica del país en 1880 es la exportación de materias primas. Y sin embargo, el principal ingreso del Estado no es a través del gravamen a esas exportaciones. Claro. Fundamentalmente es entonces a través de lo que tiene que ver con los impuestos internos que paga la mayoría del pueblo, ¿no? Y entonces ahí es cuando por ahí nosotros pensamos en establecer una relación con hoy y con pensar estas grandes empresas, estos grandes nombres que aparecieron, ¿no? en los Panama Papers, cómo encuentran mecanismos para evadir justamente eso que el común del pueblo paga, ¿no? Paga todos los días, en lo que consume día a día, en los impuestos, como decía, el monotributo, las ganancias, ¿no? y demás, y cómo los grandes grupos encuentran mecanismos para evadir, ¿no? Y qué interesante es pensar cómo algunos problemas, como tiene que ver con quién paga los costos, Claro. ¿no? del progreso, se siguen reeditando hoy. Y en el año 2013 se fugaron 17.000 millones de dólares, Sí. ¿no? a paraísos fiscales. Y uno entonces se pregunta si con eso no se podría cubrir el déficit fiscal que hoy se argumenta para recortar todo lo que tiene que ver con Claro. empleo público, todo lo que tiene que ver con los programas educativos y de salud y de derechos humanos que se están recortando, ¿no? Entonces empieza a sonar a una excusa en ese sentido, Claro. porque, digamos, uno no puede, frente a estos números, más que asombrarse, ¿no? La cantidad de dinero que se ha fugado y que Sí. se sigue fugando. Más allá de lo que a uno le indigna, que es que el sistema impositivo sea regresivo, entonces la mayor carga esté sobre los trabajadores, los asalariados, etcétera, etcétera, es pensar todo lo que se puede hacer en términos de políticas públicas desde el Estado con dinero que sería de legítima producción nacional de algún modo. Entonces, sin tener la necesidad de exponerte a las inversiones extranjeras, que ya tenemos toda una vasta historia en saber después cómo influencian la política nacional, y no solamente con la cuestión moral de la corrupción, que manchó a Macri, pero manchó a tipos alrededor del mundo y por eso no lo pueden tapar. Bueno, es como que tiene como cierto tamiz menos corrupto, Claro. más limpio. Claro, pareciera que si se legitima en otros lugares, para nosotros no sería tan grave, digamos. Algunos periodistas dijeron, esto no lo podemos ocultar. Esto no lo podemos ocultar, así que por eso lo demás, vamos a bueno. decir, pero medio con la voz baja. Que no sea cosa que se enteren demasiado. Ayelén Fiebelkorn y Javier Guiamet fueron quienes nos ayudaron a pensar un poco nuestra actualidad desde el lado de la historia. Les agradecemos y los esperamos próximamente. Muchas Bueno. gracias a ustedes por la invitación y aquí estaremos. Sí, muchas gracias. Recorre con nosotros este viaje artístico indecente. Encontranos en Facebook como Paseo Inmoral
y en Twitter como @paseoinmoralok.